Hermano, hermana, quiero que imagines algo por un momento. Imagina que mañana despiertas y descubres que todo lo que has intentado para cambiar tu vida durante años ha sido inútil. Todos esos propósitos que hiciste en enero, todas esas promesas que te repetiste frente al espejo, todas esas veces que dijiste, ahora sí voy a cambiar. Imagina descubrir que el problema nunca fue tu falta de esfuerzo, ni tu falta de inteligencia, ni siquiera tu falta de oportunidades. Imagina descubrir que existe una sola decisión, una sola capaz de transformar completamente el rumbo de tu vida, pero que casi nadie tiene el valor de tomar. Y lo más impactante es que ese secreto ha estado frente a nosotros durante más de 2000 años, porque dime algo con total sinceridad. ¿Cuántas veces has sentido que estás atrapado en el mismo lugar? Quizá cambian las circunstancias, cambian las personas, cambian los años, pero en el fondo sigues cargando los mismos miedos, las mismas heridas, los mismos errores. Tal vez has conseguido más dinero que antes, más experiencia, más conocimientos, pero cuando te quedas a solas contigo mismo, cuando el ruido del mundo desaparece, aparece una pregunta incómoda que nadie puede responder por ti. ¿Por qué sigo sintiendo este vacío? Y aquí está el problema. La mayoría de las personas pasa toda su vida intentando llenar ese vacío con cosas externas. Piensan que el cambio llegará cuando encuentren a la persona correcta, cuando consigan el trabajo ideal, cuando tengan más dinero, cuando desaparezcan sus problemas, pero pasa un año, luego 5, luego 10 y el cambio nunca llega, porque están buscando la respuesta en el lugar equivocado. He visto hombres que construyeron imperios económicos y terminaron llorando en silencio porque no podían soportar la soledad de su propia alma. He visto mujeres admiradas por todos, exitosas ante los ojos del mundo, que por dentro se sentían completamente rotas. He visto jóvenes que tienen acceso a todo lo que generaciones anteriores jamás imaginaron y sin embargo viven con una angustia que no saben explicar. Y cuanto más observaba estas historias, más evidente se volvía una verdad que la mayoría intenta evitar. El verdadero problema nunca está afuera, y eso duele escucharlo, porque es mucho más cómodo pensar que el culpable es tu pasado. Es mucho más cómodo señalar a tu familia, a tu jefe, a tu pareja, a la economía, a las circunstancias. Es mucho más fácil vivir creyendo que cuando el mundo cambie, entonces tú cambiarás también. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si el cambio que llevas años esperando dependiera de algo completamente distinto? Aquí es donde comienza la parte incómoda de esta historia, porque el único secreto capaz de cambiar tu vida exige algo que la mayoría de las personas evita durante toda su existencia. Exige mirar hacia adentro, exige enfrentarte a una verdad que quizá llevas años escondiendo, exige
abandonar una mentira que se ha vuelto tan cómoda que ya parece parte de tu identidad. Y antes de revelarte exactamente cuál es ese secreto, déjame contarte algo. Durante años escuché las confesiones de personas que llegaban convencidas de que ya no tenían esperanza. Personas que habían cometido errores enormes, personas que cargaban culpas que parecían imposibles de levantar. Algunos habían destruido matrimonios, otros habían roto relaciones con sus hijos, algunos habían desperdiciado décadas enteras persiguiendo cosas que jamás lograron darles paz. Curiosamente, aunque las historias eran distintas, casi todos compartían el mismo problema, no habían perdido la capacidad de cambiar. Habían perdido el deseo de enfrentarse a la verdad, porque la verdad tiene un precio. La verdad te obliga a dejar de actuar como víctima, la verdad te obliga a abandonar las excusas. La verdad te obliga a reconocer que quizá el enemigo más grande de tu vida no está afuera, sino dentro de ti. Y nadie quiere escuchar eso. Vivimos en una época que constantemente nos dice que no necesitamos cambiar. Nos repiten que somos perfectos, tal como somos. Nos dicen que cualquier persona que señale nuestros errores está siendo negativa. Nos enseñan a proteger nuestro ego a cualquier precio. Pero esa idea tiene una consecuencia devastadora, porque si nunca reconoces tus errores, jamás podrás corregirlos. Si nunca reconoces tus heridas, jamás podrás sanarlas. Si nunca reconoces tu pecado, jamás podrás liberarte de él. Y aquí es donde aparece el secreto que ha transformado más vidas de las que puedes imaginar: la conversión. Ponto, espera, porque cuando escuchan esa palabra, muchas personas imaginan algo completamente diferente. Piensan que conversión significa simplemente empezar a rezar más, ir a misa los domingos, aprender algunas oraciones nuevas, cumplir ciertas normas religiosas. No, eso puede formar parte del camino, pero no es el corazón del asunto. La verdadera conversión es mucho más profunda. La verdadera conversión es una revolución interior. Es el momento en que dejas de vivir para ti mismo. Es el momento en que reconoces que tu manera de hacer las cosas no te ha llevado a donde querías llegar. Es el momento en que aceptas que necesitas ayuda y precisamente ahí aparece el obstáculo que destruye a la mayoría, el orgullo. Porque el orgullo es experto en disfrazarse, a veces se presenta como autosuficiencia, otras veces se presenta como resentimiento. A veces se disfraza de inteligencia, otras veces de independencia, pero siempre repite el mismo mensaje: no necesito cambiar. Yo estoy bien, el problema son los demás. Y mientras una persona siga creyendo eso, permanecerá atrapada exactamente donde está. Por eso es el primer paso de toda transformación auténtica, no es actuar, es reconocer que algo está roto, reconocer que has fallado, reconocer que has tomado
decisiones, que has tomado decisiones equivocadas, reconocer que necesitas algo más grande que tú mismo. Y aquí sucede algo extraordinario, porque justo cuando una persona deja de fingir que lo tiene todo bajo control, comienza a experimentar una libertad que jamás había conocido. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero es verdad. Mientras luchas por aparentar fortaleza, te vuelves esclavo. Mientras intentas demostrar que no necesitas ayuda, te debilitas. Mientras sigues escondiendo tus heridas, ellas siguen controlando tu vida. Pero cuando finalmente bajas las defensas, algo cambia. Es como si una puerta que permaneció cerrada durante años comenzara a abrirse lentamente. Y del otro lado de esa puerta hay algo que la mayoría busca desesperadamente sin saber cómo encontrarlo. Paz. No la paz superficial que depende de que todo salga bien, no la paz que dura unos días y desaparece cuando llegan los problemas. Estoy hablando de una paz mucho más profunda, una paz que permanece incluso cuando las circunstancias siguen siendo difíciles, porque aquí hay algo que nadie suele decirte: la conversión no cambia inmediatamente tus circunstancias, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, empiezas a ver tu vida con otros ojos, el mismo problema ya no te destruye, la misma dificultad ya no te paraliza, la misma herida ya no controla tus decisiones. Porque has comenzado a convertirte en una persona diferente, y eso nos lleva a una pregunta crucial. Si la conversión es tan poderosa, ¿por qué tan pocas personas la experimentan realmente? La respuesta es sencilla: porque la mayoría quiere los resultados sin aceptar el proceso. Todos quieren paz, pero pocos quieren humildad. Todos quieren libertad, pero pocos quieren renunciar a aquello que los esclaviza. Todos quieren una vida nueva, pero casi nadie está dispuesto a dejar morir la vida vieja. Y aquí aparece una imagen que jamás he podido olvidar. Imagina a un hombre perdido en el desierto, tiene sed, está agotado, está desesperado. Alguien se acerca y le señala un oasis, pero el hombre se niega a caminar hacia él, prefiere quedarse donde está, prefiere seguir quejándose, prefiere seguir culpando al calor, al viento y a la arena. Suena absurdo. Eso es exactamente lo que hacemos muchas veces. Pedimos una vida distinta mientras seguimos tomando las mismas decisiones. Pedimos paz mientras alimentamos resentimientos. Pedimos libertad mientras abrazamos aquello que nos destruye. Pedimos cambio mientras nos negamos a cambiar. Y entonces llega el momento en que debemos decidir, seguir igual o dar el primer paso. Porque el secreto para cambiar tu vida no es esperar un milagro que venga desde afuera, es permitir que Dios haga un milagro dentro de ti, y ese milagro comienza con una sola palabra, una palabra pequeña, una palabra sencilla, Píntero, una palabra que tiene el poder de transformar por completo el destino de una persona.
Sí, sí a la verdad, sí a la humildad, sí al cambio, sí a Dios. Pero lo que ocurre después de pronunciar ese sí es algo que casi nadie espera, porque el verdadero desafío no comienza cuando decides cambiar, el verdadero desafío comienza al día siguiente, cuando debes demostrar con tus acciones que esa decisión fue real, y precisamente ahí es donde la mayoría abandona el camino, porque hay una batalla silenciosa que empieza en ese instante, una batalla que determinará si tu conversión será auténtica o simplemente otra promesa más destinada a desaparecer. Y esa batalla es mucho más intensa de lo que imaginas, pero aquí está la parte que nadie suele contarte. El momento en que decides cambiar no es el final de la batalla, en realidad es el comienzo, porque durante años has construido hábitos, pensamientos, reacciones y costumbres que han moldeado tu manera de vivir. Y cuando finalmente decides caminar en una dirección diferente, todo aquello que te mantenía atrapado empieza a resistirse. Por eso muchas personas experimentan una especie de entusiasmo inicial. Escuchan un mensaje como este, sienten que algo se mueve dentro de ellas, lloran, rezan, prometen cambiar. Durante unos días todo parece diferente, pero luego llega el lunes, luego vuelve la rutina, luego aparecen los mismos problemas, las mismas tentaciones, las mismas personas difíciles, las mismas heridas que parecían dormidas. Y entonces surge una pregunta peligrosa. ¿De verdad estoy cambiando o todo esto fue solo una emoción pasajera? Si alguna vez te ha pasado eso, escucha bien lo que voy a decirte. La emoción puede iniciar un cambio, pero nunca puede sostenerlo. Lo que sostiene una transformación verdadera es la decisión, porque los sentimientos suben y bajan. Hoy te sientes fuerte y mañana te sientes débil. Hoy tienes ganas de rezar y mañana no quieres ni abrir los ojos. Hoy sientes la presencia de Dios y mañana parece que el cielo guarda silencio. Y precisamente ahí es donde se separan los que cambian de verdad de los que vuelven a... Los que cambian no siguen caminando porque sienten algo, siguen caminando porque han tomado una decisión. Han decidido permanecer incluso cuando no sienten nada, han decidido obedecer incluso cuando no entienden, han decidido confiar incluso cuando tienen miedo, y esa clase de decisión tiene un poder inmenso. Porque cada día que eliges el camino correcto, aunque sea difícil, algo comienza a transformarse dentro de ti. Tal vez no lo notes inmediatamente, tal vez nadie más lo note tampoco, puntero, está ocurriendo. Es parecido a una semilla enterrada bajo tierra. Desde afuera parece que no sucede nada, todo parece igual, pero debajo de la superficie algo está creciendo, algo se está fortaleciendo, algo se está preparando para salir a la luz. La mayoría abandona precisamente en ese momento, abandona porque no ve resultados rápidos, abandona porque esperaba una transformación instantánea, abandona porque
confundió el camino espiritual con una solución mágica. Pero Dios normalmente trabaja de otra manera. Dios trabaja en silencio. Dios trabaja en profundidad. Dios trabaja donde nadie puede verlo y eso requiere paciencia. Quizá esta sea una de las lecciones más difíciles de aprender. Vivimos en una cultura obsesionada con la velocidad. Todo debe ser inmediato. Comida rápida, mensajes instantáneos, resultados rápidos, pero las cosas más valiosas de la vida siempre requieren tiempo. Un árbol tarda años en crecer. Un matrimonio sólido tarda años en construirse. Una persona santa tarda años en formarse. Y lo mismo sucede con la conversión. No ocurre en un día, ocurre día tras día, decisión tras decisión, batalla tras batalla. Por eso Jesús habló tantas veces de perseverar, porque sabía que el verdadero desafío no era comenzar, era continuar. Y aquí quiero que seas completamente sincero contigo mismo. ¿Cuántas veces has comenzado algo bueno y lo has abandonado? ¿Cuántas veces prometiste cambiar y luego volviste a lo mismo? ¿Cuántas veces te convenciste de que esta vez sería diferente? La mayoría de nosotros conocemos perfectamente esa experiencia. Y el problema es que después de varios intentos fallidos comenzamos a creer una mentira terrible. La mentira de que nunca podremos cambiar, la mentira de que somos casos perdidos, la mentira de que ya es demasiado tarde. Pero esa es precisamente una de las armas favoritas del enemigo, hacerte creer que tu historia ya está escrita, hacerte creer que siempre serás la misma persona, hacerte creer que no vale la pena intentarlo otra vez, porque mientras creas eso, dejarás de luchar. Vi el día que una persona deja de luchar, es el día que empieza a rendirse, pero escucha esto con atención. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas promesas hayas roto, no importa cuánto tiempo hayas vivido lejos de Dios, mientras tengas vida, todavía puedes levantarte. Mientras respires, todavía puedes empezar de nuevo. Mientras tu corazón siga latiendo, la historia no ha terminado. Y quizá ahora mismo hay alguien escuchándome que piensa: Padre, usted no entiende lo que he hecho. Tal vez tienes razón, tal vez yo no lo entiendo, pero Dios sí, aún así sigue llamándote. Porque Dios conoce tus pecados mejor que tú mismo, conoce tus caídas, conoce tus secretos, conoce tus contradicciones y aún así no ha dejado de amarte. Detente un momento y piensa en eso. El Dios que conoce absolutamente todo sobre ti sigue invitándote a regresar, sigue esperándote. Sigue creyendo que puedes convertirte en la persona que Él soñó desde el principio. Eso debería cambiarlo todo. Porque muchas veces vivimos intentando ganarnos el amor de Dios y allí está el error. La conversión no empieza cuando Dios comienza a amarte. La conversión empieza cuando descubres que ya te amaba desde antes. Antes de tus éxitos,
antes de tus fracasos, antes de tus promesas, antes de tus pecados, punto siempre. Y cuando una persona comprende eso profundamente, algo extraordinario ocurre. Deja de obedecer por miedo, empieza a obedecer por amor. Deja de cambiar porque se siente obligada, empieza a cambiar porque desea responder a ese amor. Esa diferencia lo transforma todo. Porque el amor puede hacer lo que la fuerza jamás conseguirá. El amor puede sostenerte cuando estás cansado. El amor puede levantarte cuando has caído. El amor puede llevarte mucho más lejos de lo que imaginabas. Sin embargo, aquí aparece otro obstáculo que suele destruir a quienes intentan cambiar la comodidad. Porque aunque tu situación actual te haga sufrir, sigue siendo familiar, ya conoces tus hábitos, ya conoces tus excusas, ya conoces tus cadenas y por extraño que parezca, muchas veces preferimos una esclavitud conocida antes que una libertad desconocida. Es exactamente lo que ocurrió con el pueblo de Israel después de siglos de esclavitud. Dios los liberó, pero cuando comenzaron las dificultades del desierto, muchos querían regresar. Preferían las cadenas que conocían antes que la libertad que todavía no entendían, y nosotros hacemos exactamente lo mismo. Queremos volver a los mismos vicios, a las mismas relaciones destructivas, a los mismos patrones, a las mismas justificaciones, porque son familiares, porque son cómodos, porque ya sabemos vivir así, pero la comodidad nunca ha transformado a nadie. Nadie descubre su propósito viviendo siempre en la zona segura. Nadie encuentra una vida nueva aferrándose al pasado. Nadie alcanza la libertad permaneciendo en las cadenas. Eso llega un momento en que debes elegir seguridad o crecimiento, comodidad o transformación, control o confianza. Sí, esa elección suele definir el resto de una vida. Ahora bien, hay algo todavía más profundo que debes entender, porque la conversión auténtica no consiste solamente en abandonar ciertas conductas. Consiste en descubrir quién eres realmente. Durante años quizá te has definido por tus errores, quizá te has definido por tus heridas, quizá te has definido por lo que otros dijeron de ti, quizá llevas décadas creyendo que eres tus fracasos, pero Dios nunca te ha visto de esa manera. Él ve algo que tú todavía no puedes ver. Ve a la persona que puedes llegar a ser. Ve el propósito escondido bajo tus miedos. Ve la grandeza enterrada bajo tus inseguridades. Ve la luz que todavía no ha salido completamente, y esa visión es la que intenta despertar mediante la conversión, porque la conversión no es simplemente dejar de ser malo, es comenzar a convertirte en quien realmente eres. Es descubrir tu identidad más profunda, es dejar de vivir como esclavo para comenzar a vivir como hijo, y cuando eso ocurre, todo cambia,
tus prioridades cambian, tus decisiones cambian, tus relaciones cambian, tu forma de enfrentar el sufrimiento cambia. Incluso tu manera de mirar el futuro cambia porque ya no caminas solo. Por aquí surge una pregunta fundamental. Si Dios tiene un plan tan maravilloso para cada uno de nosotros, ¿por qué tantas personas nunca lo descubren? La respuesta es incómoda, porque viven demasiado distraídas, siempre ocupadas, siempre corriendo, siempre consumiendo ruido, nunca en silencio. Y el problema es que Dios suele hablar precisamente donde casi nadie quiere entrar, en el silencio, en la quietud. En esos momentos donde no hay música, no hay pantallas, no hay distracciones, solo tú y la verdad. Y para muchas personas eso resulta aterrador porque en el silencio aparecen las preguntas que llevamos años evitando. Aparecen las heridas, aparecen los arrepentimientos, aparecen los sueños olvidados, aparece Dios, y por eso muchos prefieren seguir corriendo, pero tarde o temprano llega un momento en que ya no puedes escapar más. Llega un momento en que debes detenerte, mirar tu vida y preguntarte algo que puede cambiarlo todo. Si hoy fuera el último día de tu existencia, ¿estarías viviendo la vida para la que fuiste creado? Esa pregunta parece sencilla, pero tiene el poder de sacudir un alma entera porque obliga a mirar más allá de las apariencias, más allá de las excusas, más allá de las distracciones, y cuando una persona se atreve a responderla honestamente, descubre algo que puede resultar doloroso, pero también increíblemente liberador, y es que muchas veces hemos estado persiguiendo cosas que jamás podrán llenar nuestro corazón. Y cuando finalmente comprendemos eso, comienza una transformación mucho más profunda de lo que imaginábamos. Fue una transformación que no solo afecta nuestras acciones, afecta nuestra manera de entender la vida. Y justamente ahí es donde comienza el siguiente paso del camino, porque una vez que descubres quién eres realmente, aparece una nueva batalla, una batalla silenciosa contra aquello que ha gobernado tu vida durante años, una batalla contra el orgullo, contra el ego, contra la necesidad de tener siempre la razón. Y esa batalla, aunque invisible, es la que decidirá si tu conversión superficial o si terminará cambiando tu destino para siempre. Y aquí es donde llegamos al punto que separa a quienes simplemente escuchan mensajes inspiradores de quienes realmente transforman su vida. Porque mientras el orgullo siga gobernando tu corazón, ninguna conversión será completa. Podrás cambiar algunos hábitos, podrás mejorar ciertas conductas, incluso podrás parecer una persona diferente ante los demás, pero en el fondo seguirás siendo esclavo de ti mismo y yoé. Eso es exactamente lo que el orgullo intenta ocultar, porque el orgullo no siempre aparece gritando,
muchas veces aparece disfrazado de algo aparentemente bueno. Te convence de que no necesitas ayuda, te hace creer que tus heridas son más importantes que las de los demás. Te susurra que tus razones justifican tus acciones. Te persuade de que el problema siempre está afuera. Mientras escuchas esa voz, permaneces atrapado. Por eso las personas verdaderamente transformadas tienen algo en común. No son las más inteligentes, no son las más fuertes, no son las más talentosas, son las más humildes, son aquellas que un día tuvieron el valor de decir: no puedo seguir así, y parece algo pequeño, pero no lo es. Porque admitir tu necesidad de ayuda requiere más valentía que fingir fortaleza. Reconocer tus errores requiere más coraje que justificarte. Pedir perdón requiere más grandeza que guardar resentimiento. Y precisamente ahí comienza una libertad que el mundo moderno casi ha olvidado. Porque vivimos en una época obsesionada con defender el ego. Todo gira alrededor de proteger la imagen personal, de demostrar que tenemos razón, de ganar discusiones, de evitar cualquier crítica. Pero mientras intentas proteger constantemente tu ego, terminas construyendo una prisión alrededor de tu corazón. Y lo más triste es que muchas personas pasan décadas enteras dentro de esa prisión sin darse cuenta. Pasan años justificando comportamientos que las destruyen, pasan años culpando a otros por decisiones propias. Pasan años alimentando heridas que nunca sanan porque jamás permiten que Dios las toque, y entonces ocurre algo terrible. La amargura empieza a parecer normal, el resentimiento empieza a parecer razonable, la tristeza empieza a parecer permanente. Y poco a poco dejan de creer que una vida diferente sea posible. Pento, escucha esto con toda atención. No importa cuánto tiempo hayas vivido así, no importa cuántos años hayas cargado esas cadenas, la puerta sigue abierta. Y eso nos lleva a una de las verdades más poderosas del Evangelio. Dios nunca se cansa de esperar, piensa en eso. Nosotros nos cansamos rápidamente, nos cansamos de las personas, nos cansamos de perdonar, nos cansamos de dar oportunidades. Pero Dios no, día tras día, año tras año, década tras década sigue esperando. Como aquel padre que observaba el camino esperando el regreso del hijo pródigo. Y quizá la razón por la que estás escuchando estas palabras ahora mismo es porque ha llegado el momento de regresar, no mañana, no cuando resuelvas todos tus problemas, no cuando te sientas preparado, ahora, porque existe una mentira extremadamente peligrosa que destruye más vidas que cualquier otra. La mentira del más adelante. Más adelante rezaré, más adelante cambiaré, más adelante me acercaré a Dios, más adelante arreglaré mi vida. Pero el problema es que ese más adelante rara vez llega. Cuando finalmente llega, suele venir acompañado de arrepentimientos.
He escuchado demasiadas historias de personas que pasaron toda su vida esperando el momento perfecto, esperando sentirse listas, esperando que las circunstancias mejoraran, esperando que desapareciera el miedo, y mientras esperaban, la vida pasó. Los años pasaron, las oportunidades pasaron, las personas que amaban pasaron. Y un día descubrieron que el tiempo que creían tener ya no existía. Por eso Jesús insistía tanto en la urgencia, no porque quisiera asustar a nadie, sino porque entendía algo que nosotros olvidamos constantemente. El tiempo es un regalo y ningún ser humano sabe cuánto tiempo le queda. Quizá décadas, quizá años, quizá meses, quizá menos. Y cuando comprendes eso profundamente, empiezas a vivir de otra manera, empiezas a valorar lo importante. Empiezas a dejar de perder energía en cosas insignificantes, empiezas a preguntarte qué vale realmente la pena. Y aquí es donde muchas personas experimentan una revelación sorprendente. Descubren que han dedicado una cantidad inmensa de tiempo a cosas que jamás podrán darles paz, persiguiendo reconocimiento, persiguiendo aprobación, persiguiendo éxito, persiguiendo placer, persiguiendo seguridad. Y cuanto más persiguen esas cosas, más vacíos se sienten, porque fueron creados para algo mucho más grande, fueron creados para Dios. Y hasta que esa verdad ocupa el centro de la vida, todo lo demás permanece desordenado. Por eso tantas personas tienen mucho y disfrutan poco. Por eso tantas personas logran metas importantes y aún así se sienten insatisfechas. Por eso tantas personas sonríen en público mientras lloran en privado. Porque el alma está buscando algo que ninguna cosa material puede ofrecer. Está buscando un hogar, está buscando un propósito, está buscando una verdad más grande que ella misma, y aquí aparece otra realidad que puede cambiar tu vida si la comprendes. La felicidad verdadera no es encontrar una vida sin problemas, es encontrar un propósito más grande que tus problemas, porque los problemas siempre propósito más grande que tus problemas, porque los problemas siempre existirán, las dificultades seguirán apareciendo, las pérdidas llegarán, las decepciones también. Pero cuando sabes por qué vives, puedes soportar casi cualquier cosa. Cuando sabes quién eres, las tormentas dejan de definirte. Cuando sabes hacia dónde vas, los obstáculos dejan de detenerte. Y precisamente eso es lo que la conversión comienza a construir dentro de ti: una identidad sólida, una dirección clara, un propósito eterno. Sin embargo, todavía hay algo más, algo que muchas personas descubren demasiado tarde, y es que nadie puede recorrer este camino completamente solo. Durante mucho tiempo quizá has pensado que debes resolver todo por tu cuenta, que pedir ayuda es una señal de debilidad, que mostrar vulnerabilidad te hace menos valioso.
pero la realidad es exactamente la contraria. Las personas más fuertes suelen ser aquellas que aprendieron a apoyarse en otros. Porque Dios nunca diseñó la vida para ser una aventura solitaria, nos creó para caminar juntos, para levantarnos mutuamente, para sostenernos cuando nuestras fuerzas fallan. Por eso la comunidad es tan importante, por eso la amistad verdadera es tan valiosa. Por eso una palabra de aliento puede cambiar el rumbo de una vida. Porque hay batallas que se vuelven mucho más ligeras cuando alguien camina a tu lado, y quizás en este momento estés sintiendo que nadie comprende lo que estás viviendo. Quizás sientas que cargas un peso demasiado grande. Quizás hayas llegado a creer que estás completamente solo, pero no lo estás, nunca lo has estado. Dios ha estado presente incluso en los momentos donde parecía ausente, ha estado contigo en cada caída, en cada lágrima, en cada noche de incertidumbre, en cada fracaso que todavía te duele recordar y, aunque tal vez no lo hayas visto, Él nunca dejó de trabajar, porque muchas veces Dios está actuando precisamente cuando creemos que guarda silencio. Está preparando algo, está fortaleciendo algo, está formando algo dentro de nosotros. Solo comprendemos el sentido de todo cuando miramos hacia atrás. Por eso la fe es tan importante. Porque la fe significa seguir avanzando, incluso cuando no puedes ver el resultado final. Significa confiar cuando no entiendes. Significa caminar cuando todavía no tienes todas las respuestas. Y esa confianza es la que transforma vidas ordinarias en historias extraordinarias. Mira la vida de los santos. Mira la vida de las personas que realmente dejaron huella. Ninguna de ellas tuvo un camino fácil, todas enfrentaron pruebas. Todas enfrentaron miedos, todas enfrentaron momentos de oscuridad. La diferencia fue que no se rindieron, siguieron avanzando, siguieron creyendo, siguieron respondiendo al llamado de Dios, incluso cuando no podían ver el siguiente paso. Y ahora llegamos a una pregunta que solo tú puedes responder. Después de escuchar todo esto, ¿qué vas a hacer? Porque conocer la verdad no basta, escuchar un mensaje no basta, emocionarte durante unos minutos no basta. Llega un momento en que debes decidir seguir igual o actuar, seguir postergando o comenzar a seguir justificándote o transformarte. Nadie puede tomar esa decisión por ti, ni tu familia, ni tus amigos, ni un sacerdote, ni siquiera Dios. Porque el amor verdadero respeta la libertad. Dios te invita, te llama, te espera, pero la respuesta debe salir de tu corazón. Por eso quiero que imagines algo antes de terminar. Imagina que dentro de algunos años miras hacia atrás y recuerdas este momento. Recuerdas este día, recuerdas estas palabras. Aquí descubres que aquí fue donde todo empezó. Aquí fue donde dejaste de vivir en automático.
Aquí fue donde abandonaste las excusas. Aquí fue donde comenzaste a convertirte en la persona que estabas destinado a ser. Porque las grandes transformaciones rara vez comienzan con algo espectacular. Normalmente comienzan con una decisión silenciosa, una decisión que nadie más ve, una decisión tomada en lo profundo del corazón, la decisión de decir, ya no quiero seguir igual, ya no quiero vivir a medias, ya no quiero desperdiciar el tiempo que Dios me ha dado. Hoy empiezo. Y si eres capaz de decir eso con sinceridad, si eres capaz de dar ese paso, entonces algo extraordinario está a punto de ocurrir, porque el mejor capítulo de tu vida no está detrás de ti, no está en el pasado, no está en tus años perdidos, no está en tus errores, está delante de ti, esperando tu respuesta, esperando tu decisión, esperando tu sí. Cuando finalmente tengas el valor de darlo, descubrirás que el único secreto para cambiar tu vida nunca fue una técnica, ni una fórmula, ni un truco escondido. Era algo mucho más poderoso, la decisión diaria de volver tu corazón hacia Dios unas y otra vez, hasta que tu vida entera sea transformada. ¿Ve ese cambio? Sin destruirse, de soltar sin desaparecer, de aceptar sin resignarse. Y aunque esto pueda sonar sutil, en realidad es un cambio profundo en la estructura interna de la persona, porque ya no está luchando contra la realidad como si fuera un enemigo, sino que empieza a relacionarse con ella de una manera diferente, no porque le guste lo que está pasando, sino porque entiende, aunque sea parcialmente, que seguir resistiendo no está cambiando el resultado, solo está aumentando el sufrimiento interno. Y aquí es donde aparece una verdad que suele ser difícil de aceptar, pero que es clave para todo proceso de transformación. No todo dolor necesita ser eliminado inmediatamente para poder ser sanado. Algunas heridas necesitan ser atravesadas antes de poder ser comprendidas, y algunos procesos necesitan ser vividos antes de poder ser cerrados. Pero el problema es que la mente humana, en su deseo de alivio inmediato, intenta saltarse el proceso, quiere ir directamente del dolor a la solución, del problema a la respuesta, de la herida a la paz. Y cuando eso no sucede, surge la frustración, la ansiedad, la sensación de abandono. Pero la vida interior no funciona como una ecuación que se resuelve de forma instantánea. Funciona más como un camino que se recorre paso a paso, incluso cuando no sabes exactamente a dónde te está llevando cada paso. Y en ese caminar empieza a ocurrir algo que marca una diferencia fundamental entre dos tipos de experiencia del sufrimiento. En una, el dolor se convierte en un ciclo repetitivo de pensamientos, emociones y recuerdos que giran sin salida. En la otra, el dolor empieza a integrarse como parte de una historia más grande, una historia que todavía no está terminada, pero que ya no se siente completamente caótica. Y esto no ocurre porque el dolor desaparezca, sino porque cambia el lugar desde donde lo estás mirando. Es como si por un momento dejaras de estar completamente dentro de la tormenta y pudieras verla también desde una pequeña distancia interior. No es que la tormenta se haya ido, es que tú ya no estás completamente perdido dentro de ella. Y
ese pequeño cambio de perspectiva es uno de los puntos más importantes de todo el proceso de transformación, porque cuando la persona empieza a ver su dolor desde una mínima distancia, deja de ser solo víctima de lo que siente y empieza a convertirse también en alguien que observa lo que está viviendo. Y esa observación abre una puerta que antes estaba cerrada, la posibilidad de responder en lugar de solo reaccionar. Y aunque esa respuesta al principio sea mínima, incluso casi imperceptible, es suficiente para marcar una diferencia. Porque en el momento en que puedes observar tu dolor, aunque sea por unos segundos, ya no estás completamente dominado por él. Y eso significa que algo dentro de ti todavía está libre, todavía está vivo, todavía puede elegir. Y es aquí donde muchas personas descubren algo sorprendente, que incluso en medio del sufrimiento más intenso, no todo en ellas está destruido. Que hay una parte que todavía puede orar, que todavía puede pensar, que todavía puede esperar, aunque sea débilmente. Y esa parte es suficiente para empezar a reconstruir. Pero esta reconstrucción no es rápida, no es lineal, no es limpia. A veces hay días donde parece que todo avanza y otros donde todo retrocede. Y eso no significa que el proceso esté fallando, significa que el proceso es humano, porque sanar no es borrar el pasado, es aprender a vivir con él de una forma diferente. Y en ese aprendizaje aparece una de las claves más profundas de toda transformación interior. La forma en que le das sentido a lo que estás viviendo determina en gran parte lo que ese dolor hará contigo. Porque el dolor no viene con significado fijo, el significado se construye dentro de ti a través de tu interpretación, de tu fe, de tu mirada, de tu apertura o tu cierre. Y aquí es donde el alma se enfrenta a una decisión silenciosa pero poderosa, una decisión que no siempre se toma una sola vez, sino muchas veces en muchos momentos distintos, la decisión de interpretar el dolor como destrucción o como proceso, como final o como tránsito, como castigo o como transformación. Y aunque ninguna de estas interpretaciones elimina inmediatamente el sufrimiento, sí cambia profundamente la manera en que ese sufrimiento se instala dentro de ti. Porque cuando el dolor es visto como algo sin sentido, se vuelve pesado, opresivo, interminable. Pero cuando empieza a ser visto como parte de un proceso más grande, aunque aún no se entienda completamente, empieza a abrirse un espacio interior donde la esperanza puede volver a existir. Y esa esperanza no es una emoción superficial, es algo mucho más profundo. Es la posibilidad de seguir adelante sin tener todas las respuestas. Es la capacidad de caminar incluso cuando no ves todo el camino. Es la decisión de no cerrar completamente el corazón, incluso cuando todo dentro de ti te empuja a hacerlo. Y es precisamente en esa tensión donde ocurre la transformación más real. Porque el dolor no desaparece de inmediato, pero deja de tener la última palabra. Ya no define completamente quién eres, ni lo que será tu vida. Empieza a ocupar su lugar dentro de una historia más amplia. Una historia que todavía se está escribiendo. Y aunque todavía falta mucho por comprender en este camino, hay algo que ya empieza a ser evidente. El dolor, cuando es atravesado con conciencia, no solo rompe, también abre preguntas, abre percepciones, abre espacios internos que antes no existían. Y en esos espacios lentamente empieza a aparecer algo que parecía perdido, la posibilidad de reconstrucción interior. Pero todavía no hemos llegado al punto donde esa reconstrucción se vuelve visible, donde el dolor deja de ser solo proceso y empieza a convertirse en fruto. Porque antes de eso hay un paso más profundo, un paso donde la persona deja de preguntarse únicamente
cómo sobrevivir a lo que está viviendo y empieza a descubrir cómo ese mismo sufrimiento puede convertirse en una forma completamente nueva de vida interior. Y ese paso es donde todo cambia de verdad. Empieza a liberar energía interior que antes estaba atrapada en la resistencia. Y esa energía comienza a transformarse en otra cosa. Pero ese paso no es inmediato, es un proceso. Y ese proceso muchas veces comienza en silencio, en la oscuridad, en momentos donde nadie ve lo que está ocurriendo dentro de la persona. Porque por fuera todo puede parecer detenido, pero por dentro algo está empezando a reorganizarse. Y es aquí donde aparece una de las verdades más difíciles de aceptar. No todo lo que se siente como pérdida es realmente pérdida. A veces lo que se pierde es solo lo que ya no podía sostenerte. A veces lo que se rompe es lo que te estaba limitando sin que lo supieras. Y a veces lo que se cae es lo que impedía que algo más verdadero pudiera empezar a construirse, pero en el momento del dolor esto no se ve. En el momento del dolor solo se siente vacío, confusión, desorden, y es completamente humano sentirlo así. No se trata de negar ese dolor ni de maquillarlo con frases positivas. Se trata de entender que el dolor no es el final del significado, aunque en ese momento parezca que sí lo es. Y aquí es donde entra algo esencial que muchas personas pasan por alto. El dolor necesita ser atravesado con conciencia, no solo con resistencia, porque resistir el dolor lo prolonga de una manera interna, mientras que atravesarlo con una actitud diferente abre la posibilidad de transformación, aunque no elimine inmediatamente la herida. Pero para poder atravesarlo de esa manera, primero hay que dejar de luchar con una idea muy profunda, la idea de que todo debería tener una explicación inmediata, porque esa necesidad de explicación muchas veces se convierte en una prisión, y cuando no encontramos respuestas rápidas empezamos a construir conclusiones erróneas, conclusiones como Dios me abandonó, esto no tiene sentido, esto es injusto y por eso no puede tener ningún propósito. Y esas conclusiones, aunque nacen del dolor, no siempre son verdad, son interpretaciones. Y el problema es que cuando una interpretación se repite lo suficiente, empieza a sentirse como una realidad absoluta. Pero hay algo más profundo todavía, algo que empieza a abrirse cuando la persona deja de exigir respuestas inmediatas y empieza a permanecer en el proceso. Y es que el dolor, cuando no se huye de él, empieza a revelar capas más profundas de la persona, miedos antiguos, heridas no resueltas, dependencias emocionales, estructuras internas que nunca habían sido cuestionadas. Y aunque esto puede ser incómodo, es precisamente ahí donde empieza la posibilidad real de transformación, porque no puedes transformar lo que no estás dispuesto a ver, y muchas veces el dolor actúa como una luz fuerte que ilumina lugares del alma que habían permanecido en la sombra durante mucho tiempo, y entonces empieza a ocurrir algo extraño. La persona que antes solo quería escapar del dolor empieza a comprender que huir no lo elimina, solo lo retrasa. Y que enfrentarlo no significa que desaparezca de inmediato, pero sí significa que deja de tener el mismo poder destructivo sobre la vida interior. Y es aquí donde empieza a aparecer una pequeña grieta en la oscuridad. No una solución completa, no una salida definitiva, pero sí una grieta. Un momento donde la persona, en medio de su sufrimiento, empieza a darse cuenta de que todavía puede respirar dentro del dolor, que todavía puede pensar, que todavía puede elegir una respuesta, aunque sea pequeña. Y esa pequeña posibilidad es más importante de lo que parece, porque es el inicio de una transformación que no ocurre de golpe, sino en capas
lentamente, casi imperceptiblemente, pero aún no hemos llegado al núcleo de esta transformación, porque hasta ahora hemos visto cómo el dolor desordena, cómo revela, cómo confronta, pero todavía falta entender cómo es que ese mismo dolor puede convertirse en algo completamente distinto dentro del alma humana. Y eso nos lleva a un punto mucho más profundo, donde la pregunta ya no es solo cómo sobrevivir al dolor, sino cómo permitir que el dolor se convierta en algo que te cambie sin destruirte. Y ese es el punto donde todo empieza a volverse verdaderamente diferente. Pero antes de entrar ahí, necesitas ver algo más. Algo que ocurre cuando el alma deja de resistirse y empieza, aunque sea lentamente, a abrirse a una posibilidad distinta dentro del sufrimiento. Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Y es en ese punto exacto. Cuando la resistencia interna empieza a debilitarse y la persona deja de pelear con todo lo que le está pasando, donde ocurre algo que no es espectacular desde afuera, pero que es profundamente decisivo en el interior del alma, porque el dolor no cambia de forma de inmediato, pero la forma en la que lo estás viviendo empieza a transformarse lentamente, casi sin que te des cuenta. Y esto es importante porque muchas personas esperan un momento dramático, no un gran giro emocional, una señal clara que marque el final del sufrimiento. Pero la transformación real casi nunca funciona así. La transformación real empieza en algo mucho más pequeño, casi invisible. El momento en el que dejas de alimentar la lucha interna contra lo inevitable y empiezas a observar lo que estás viviendo con una mínima apertura, aunque todavía duela, aunque todavía no entiendas nada. Y es ahí donde empieza a romperse una ilusión muy profunda, la ilusión de que el control total es posible. Porque durante mucho tiempo la mente intenta sostener la idea de que si piensa lo suficiente, si analiza lo suficiente, si entiende lo suficiente, entonces podrá encontrar una salida lógica al dolor. Pero llega un momento donde esa estrategia simplemente deja de funcionar. Y no porque la mente sea débil, sino porque el dolor no siempre se resuelve en el nivel de la comprensión. A veces se transforma en otro nivel completamente distinto. Y cuando eso ocurre, la persona se encuentra en un terreno desconocido, un terreno donde ya no puede explicar todo, pero tampoco puede seguir negando lo que siente. Y en ese espacio intermedio, incómodo, silencioso, empieza a nacer algo nuevo. La posibilidad de rendirse empieza con presencia, con estar ahí, con no huir, con no anestesiar lo que sientes. Y aunque no lo parezca, ese es el primer paso invisible de todo proceso espiritual profundo, dejar de escapar del dolor, porque lo que no enfrentas te controla, lo que no miras te domina y lo que no atraviesas se repite. Pero hay algo más profundo todavía, algo que muy pocas personas entienden en el momento del sufrimiento, y es que el dolor no solo te afecta a ti, también revela lo que hay dentro de ti. Porque cuando todo va bien puedes sostener una imagen, una estructura, una versión de ti mismo. Pero cuando llega la crisis, esa estructura empieza a romperse y lo que queda es lo real. Y es ahí donde algunas personas se asustan porque descubren emociones que no conocían, miedos que habían escondido, heridas que no habían sanado, pero al mismo tiempo es ahí donde también aparece algo inesperado, la posibilidad de reconstrucción. Porque no puede ser reconstruido si no ha sido primero quebrado, y no puede ser transformado si nunca ha sido tocado por algo que te obligue a cambiar. Y esto no es una idea poética, es una realidad espiritual profunda que atraviesa toda la experiencia humana. Pero aquí viene la parte que nadie quiere escuchar. No todo dolor se transforma automáticamente en bendición. Hay dolor que se queda como dolor si no se le da dirección, y hay dolor que se convierte en destrucción interna.
si no se le da sentido. Entonces la verdadera pregunta no es si el dolor tiene poder, porque sí lo tiene. La pregunta es, ¿quién está guiando ese dolor dentro de ti? ¿Estás siendo guiado por el miedo, por la desesperación, por la rabia, o estás siendo acompañado por algo más profundo que todavía no has aprendido a nombrar? Y aquí es donde te voy a llevar más profundo en el siguiente paso, porque lo que viene no es teoría, no es filosofía, no es una explicación bonita. Lo que viene es el punto donde muchas personas descubren que su sufrimiento no era lo que pensaban y donde empiezan a ver por primera vez que incluso en medio del dolor más oscuro hay una presencia que no se ha ido. Pero todavía no hemos llegado a ese punto, porque antes de entender cómo el dolor puede convertirse en bendición, necesitas entender algo mucho más inquietante. ¿Qué es exactamente lo que ocurre dentro del alma humana cuando el sufrimiento se queda sin sentido? Y eso lo vamos a descubrir en la siguiente parte. Y es precisamente ahí, en ese punto donde el dolor ya no puede ser ignorado y donde tampoco puede ser resuelto con soluciones rápidas, donde comienza algo que muy pocos entienden de verdad. Porque cuando el sufrimiento se instala en la vida de una persona, no solo afecta sus emociones o su mente, también empieza a reconfigurar su forma de ver a Dios, a los demás y a sí mismo. Y si esa reconfiguración ocurre sin dirección, sin fe, sin una lectura más profunda de lo que está pasando, entonces el dolor no solo hiere, también distorsiona. Y por eso hay personas que después de una pérdida no solo sufren la pérdida en sí, sino que empiezan a perder algo más silencioso y más peligroso, la confianza. Primero dejan de confiar en las circunstancias, luego en las personas y poco a poco, sin darse cuenta, empiezan a dejar de confiar incluso en Dios. Y no porque hayan decidido alejarse conscientemente, sino porque el dolor no interpretado correctamente va construyendo una narrativa interna que lo explica todo desde la ausencia, desde el abandono, desde el vacío. Pero aquí es donde aparece una verdad que cambia el eje completo de esta historia, aunque en el momento del sufrimiento no sea fácil verla, porque el dolor no solo tiene el poder de romper, también tiene el poder de revelar. Y lo que revela depende de cómo lo atraviesas, no solo de que lo atravieses. Y esto es lo que separa dos caminos muy distintos en la vida de una persona. El mismo dolor puede producir dos resultados completamente opuestos. Puede convertir a alguien en una persona cerrada, amarga, desconectada de todo, o puede convertirla en alguien más profundo, más compasivo, más consciente de lo esencial. Y lo impactante es que no es el dolor en sí el que decide el resultado, es la respuesta interior frente a ese dolor. Pero responder en medio del sufrimiento no es algo automático, porque cuando el alma está herida, la primera reacción natural no es la confianza, sino la defensa. No es la apertura, sino el cierre. No es la entrega, sino el control desesperado de algo que ya se salió de nuestras manos. Y es ahí donde muchas personas se quedan atrapadas, no porque no quieran salir, sino porque no saben cómo salir sin negar lo que sienten. Y sin embargo, hay un misterio más profundo en todo esto. Algo que no siempre se entiende en el momento del dolor, pero que con el tiempo empieza a revelarse. Y es que el sufrimiento no solo muestra lo que está roto, también muestra lo que estaba sostenido por algo frágil, porque cuando todo se derrumba, no es solo una pérdida, es una revelación de lo que no tenía raíces profundas. Y aquí es donde empieza un proceso silencioso que casi nunca es visible desde afuera. Es el proceso donde la persona comienza a enfrentarse a preguntas que no había considerado antes. No solo ¿por qué me pasó esto?, ¿no?, sino ¿qué era lo que realmente estaba sosteniendo mi vida hasta ahora? Y muchas veces la respuesta es incómoda porque descubrimos que estábamos confiando más en el control, en la estabilidad, en las personas, en las circunstancias, que en algo más profundo. Y es
en ese descubrimiento donde el dolor empieza a cambiar de forma, porque ya no es solo una herida, se convierte en una invitación que no siempre se siente como algo bueno al principio porque implica soltar, implica rendirse, implica dejar de sostener lo que ya no se puede sostener. Y aquí es donde muchas personas resisten, porque rendirse suena a perder, suena a fracaso, suena a debilidad. Pero en el lenguaje espiritual, rendirse no siempre significa perder. A veces significa dejar de luchar contra lo inevitable para empezar a ver lo posible. Y esa diferencia lo cambia todo, porque mientras una persona sigue luchando contra el pasado, contra lo que no puede cambiar, contra lo que ya ocurrió, se va agotando internamente. Pero cuando empieza a aceptar que hay cosas que no dependen de su control, algo extraño. Y si te dijera que ese dolor que estás intentando evitar, ese que te despierta en la madrugada con el pecho apretado y la mente hecha un caos, no está destruyendo tu vida, sino que podría estar construyéndola de una forma que aún no puedes entender. Porque lo que hoy sientes como un castigo, como un abandono, como una herida que no cierra, podría ser exactamente el lugar donde Dios está trabajando más profundamente en ti, aunque ahora no lo veas, aunque ahora te cueste creerlo. Y aquí es donde todo cambia, porque la mayoría de las personas viven el dolor como si fuera el final de la historia, como si el sufrimiento fuera una sentencia definitiva. Pero lo que vas a descubrir en este mensaje es algo que puede romper esa forma de pensar para siempre, porque el dolor no siempre es el final, muchas veces es el comienzo de algo completamente nuevo. Y si te quedas hasta el final de este camino, vas a entender por qué algunas personas se rompen con el sufrimiento, mientras otras salen de él completamente transformadas. Pero antes de llegar ahí, tienes que mirar de frente algo incómodo, porque el primer problema no es el dolor que estás viviendo, el primer problema es lo que crees que ese dolor significa. Porque si tú crees que el sufrimiento es un castigo, entonces te vas a cerrar. Si crees que es abandono, vas a desesperarte. Y si crees que no tiene sentido, entonces vas a perder la fe en medio de la tormenta sin siquiera darte cuenta. Y sin embargo, lo más impactante es esto. Hay personas que han vivido exactamente el mismo tipo de dolor que tú, la misma pérdida, la misma traición, la misma enfermedad, la misma oscuridad. Y aún así, su historia no terminó en destrucción, terminó en transformación. Entonces la pregunta no es si el dolor existe o no. La pregunta real es ¿qué haces tú con él cuando llega? Porque el dolor no viene con instrucciones claras, llega sin avisar, rompe estructuras, desordena emociones y de repente te encuentras tratando de sobrevivir a algo que no pediste. Y en ese punto hay una voz interior que empieza a crecer, una voz que dice, Dios te abandonó, esto no tiene sentido, esto no va a cambiar. Y si esa voz se queda sin respuesta, empieza a construir una narrativa peligrosa, una narrativa donde el sufrimiento se convierte en identidad. Pero hay otra posibilidad, una posibilidad que cambia todo, aunque no es fácil, aunque no es inmediata, aunque no se siente natural, y es la posibilidad de que el dolor no sea el enemigo, sino el lenguaje que Dios usa cuando quiere hablarte en un nivel más profundo. Y aquí es donde empieza la tensión real de este mensaje, porque nadie quiere escuchar que su dolor puede tener propósito. Cuando alguien está sufriendo, lo que quiere es una salida inmediata, una solución rápida, una explicación clara, pero la vida espiritual no funciona así y lo sabes, porque si fuera así,
ya habrías salido de ese sufrimiento hace mucho tiempo. Entonces déjame llevarte a una verdad que no es cómoda, pero sí liberadora. No todo lo que duele es destrucción, a veces es transformación en proceso. Y lo que tú llamas pérdida, Dios lo puede estar usando como formación. Lo que tú llamas ruptura puede ser reordenamiento, y lo que tú llamas final puede ser el inicio de algo que todavía no tiene forma en tu mente. Pero, claro, esto no es automático, porque el dolor sin dirección no transforma. El dolor sin sentido solo endurece. Y aquí es donde muchas personas se pierden, porque sufren, pero no entienden qué hacer con su sufrimiento. Lo cargan, lo acumulan, lo repiten en su mente una y otra vez, pero no lo transforman. Y entonces el dolor se convierte en amargura. Y es en ese punto donde empieza una batalla invisible, porque el sufrimiento siempre te empuja hacia dos direcciones. Una dirección es el cierre del corazón, el aislamiento, la queja constante, la pérdida de fe. Y la otra dirección es más difícil, más lenta, pero profundamente transformadora. La apertura, la confianza, el proceso de entrega. Y lo que vas a descubrir aquí es que nadie transforma su dolor por accidente. No ocurre solo porque pase el tiempo. No ocurre solo porque te acostumbres. El dolor se transforma cuando tú entras en una forma completamente distinta de vivirlo. Y esa forma empieza con algo que casi nadie quiere hacer: dejar de pelear contra la realidad, porque mientras tú estás luchando contra lo que ya pasó, contra lo que no puedes cambiar, contra lo que no entiendes, estás perdiendo la oportunidad de ver lo que sí puedes construir a partir de eso. Y eso es lo que hace que algunas personas se queden atrapadas años en el mismo dolor, mientras otras empiezan lentamente a salir de él. Pero ahora escucha esto con atención, porque aquí empieza el giro más importante de todo este mensaje. El dolor no es solo un problema emocional, es también un lugar espiritual. Un lugar donde se revela algo que en los momentos de comodidad nunca ves. Porque cuando todo va bien es fácil creer que tienes el control, que entiendes la vida, que puedes manejarla. Pero cuando el dolor llega, todo eso se rompe, y en ese quiebre algo más profundo empieza a aparecer. Y es aquí donde muchas personas hacen la pregunta equivocada. Preguntan: ¿por qué me está pasando esto? Y esa pregunta, aunque humana, muchas veces te encierra, porque no siempre vas a tener una respuesta clara. Hay sufrimientos que no se explican fácilmente, hay historias que no tienen respuestas inmediatas, hay dolores que simplemente existen dentro del misterio de la vida humana. Pero hay otra pregunta que cambia todo. No es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué puedo hacer con esto ahora que ya está aquí? Porque una pregunta te deja atrapado en el pasado y la otra te empuja hacia el futuro. Una te paraliza, la otra te abre camino. Y es aquí donde empieza el verdadero conflicto interior, porque aceptar esto no es sencillo. Tu mente quiere respuestas, tu corazón quiere alivio inmediato, tu alma quiere sentido. Pero el proceso de transformación del dolor no empieza con respuestas